Allí ubique por favor los versículos 20 al 29. El pasado domingo, hermanos, pues ya saben, tenemos todos el montonzote de afanes que tenemos, no solamente personales, también como iglesia tenemos muchos en cada lugar. Pues tenemos nuestros afanes y un montón de cosas por hacer, y generalmente cuando vamos a empezar el culto allá, cuando me toca tomar la palabra allá en las instalaciones de Tampico, pues les presento algunas de esas cosas que tenemos pendientes por hacer en la iglesia. De veras que son bastantes. Recuerden que tenemos el aniversario, si Dios nos permite, en este mes de julio. Y hay que estar pensando en muchísimas cosas. Y sin embargo, cuando iba a empezar a ver eso, ¿se acuerdan que teníamos el tema inicial de la entrada triunfal? Bueno, ¿cómo les diré? No sentí apropiado en ese momento empezar a hablar de todos los afanes que tenemos por hacer, iniciando este tiempo de Semana Santa. Así es que por primera vez mejor nada más me concentré en lo que tenía que ver con lo que íbamos a hacer esa semana y con el pasaje que teníamos que meditar. Y sí, porque tiene que ser de alguna manera, no lo sentí apropiado porque pues es un tiempo en el que pues de alguna manera traemos a la memoria las cosas más, llamémosle, sublimes, que tuvieron lugar en la vida de nuestro Salvador y que marcaron obviamente lo que conocemos como nuestra redención. Así es que como que hay momentos en los que mejor hay que quedarse callado, ¿no? Y concentrarse en eso. Y le doy gracias a Dios pues porque podemos estar como aquí ahorita, no todos tienen esa oportunidad. Me imagino que aquí les pasó como allá, que algunos apenas tocaron la chicharra y córrele, ¿no? Se fueron a diferentes lugares. Apenas salieron de la escuela los chamacos y vámonos. Y gracias a Dios, bueno, creo que hicieron lo mismo ellos, pero pues están aquí en adoración. No creo que todos tengan eso en su cabeza, pero es una bendición que vamos a acompañar estos momentos, estar juntos, hermanos, y sobre todo este día en el que el Señor reunió a sus discípulos a una mesa y nos dejó pues este sacramento del cual debemos de participar en un momento. Así es que vamos a pensar en ello, vamos a venir a este pasaje que tenemos en Mateo capítulo 26, y no sé cuántos tengan, ya todos tienen NBL. ¿También tienen ustedes Bueno, vamos a hacer la lectura alternada. Vamos a prestarle atención hoy a los versículos 26 al 30, pero la lectura la tenemos desde el verso 20. La lectura alternada la hacemos desde el verso 20, dice ahí la palabra del Señor. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comía, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían,
Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, vamos a leer ese verso también. Y Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos esta bendición que nos das en esta semana de tener presente, Señor, este tiempo. Muchas gracias por darnos el privilegio, darnos la vida una vez más, Señor, y estar aquí y recordarnos, Señor, estos días tan determinantes, no solamente para nuestro Salvador, Señor, sino también para nosotros que somos el resultado de su aflicción. Te agradecemos, Padre Santo, que nos permites estar aquí y te pedimos perdón porque los lejos estamos de tener, Señor, la perfección que tú mereces en nuestras vidas. Lejos estamos de ser lo que debiésemos ser, Señor, delante de ti. Pero a la vez te agradecemos porque la sangre preciosa de tu Hijo amado, de la cual habla este pasaje, Señor, de la cual nos habló y reposa sobre todos nosotros. Bendecimos tu nombre y te rogamos que estés en nuestra meditación, Señor, de esta noche. Y te rogamos, Padre bendito, que vengas también a tu nombre de nuestros hijos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Una pregunta, vamos a empezar con una pregunta. Ahorita, como no están todos, tienen la oportunidad de contestar, todos los que están presentes. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Empezamos por los de Monterrey. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Era cierto, no sientan la presión. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Depende de si empiezan a escribir los apóstoles o desde que empieza a hablar el trabajo del Señor Jesucristo. A ver, les invento que una probabilidad es que desde cuando empiezan a escribir los apóstoles, o otra probabilidad es desde cuando empieza su ministerio nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? Yo pienso que después de la muerte de Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad. En la eternidad. En la eternidad, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Cuándo? La pregunta es: ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Cuando reúne a los discípulos. En la Santa Cena. ¿Por qué? Porque dice: este es el nuevo pacto. ¿Ya oyeron? Recuerden ustedes bueno, estamos leyendo, la verdad es que este pasaje, para aterrizar lo que acaba de decir Alex, estamos leyendo el momento en el que el Señor Jesús dice, porque Él lo dice aquí, y establece de hecho el sacramento como un símbolo de eso, de que ya iniciaba. ¿Me explico?
Recuerden ustedes que la palabra, para que también ahora nos ubiquemos un poquito, a veces nos cuesta un poquito de trabajo relacionar la palabra pacto y la palabra testamento. Hay algunas Biblias que en lugar de tener Antiguo Testamento tienen Antiguo Pacto, lo que es el Antiguo Testamento. Y luego cuando termina Malaquías, empieza Mateo, ahí dice Nuevo Pacto en lugar de Nuevo Testamento. Pero estamos más acostumbrados a ver Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero es como si dijéramos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que la última vez que estaba aquí con ustedes les platicaba que esa es una de las palabras centrales de la Biblia, la palabra pacto? Porque a través de ella es como Dios se relaciona con nosotros. ¿Okay? Es como Dios se relaciona, por eso es importantísima esa palabra. Cuando hablamos del Antiguo Pacto, es la forma en que Dios se relacionaba con nosotros. Cuando hablamos del Nuevo Pacto, es la forma en que Dios se relaciona ahora con nosotros. Sigue siendo, tiene que ver una relación. Nada más que cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no nos costaba trabajo hablar de la palabra pacto. En hebreo, a lo mejor han visto por ahí alguna iglesia que se llama Berit. Muchas iglesias se ponen como nombre la iglesia Berit. Berit significa pacto. ¿Ok? Esa es la palabra del Antiguo Testamento que se traduce como pacto. Ahora, ¿cuál era el problema? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cuál era el problema de cómo trasladaban esa palabra pacto al griego? ¿Cómo pasaban berit, que significa, dijimos, a el griego? ¿Cómo se pasa eso? Muchas palabras del Antiguo Testamento se tuvieron que vertir de allá para el griego, ¿no? Hay una versión griega que se hace en el siglo II a.C. que se llama la versión de la Septuaginta o de los 70. Esa es una versión griega del Antiguo Testamento, puro Antiguo Testamento. Acuérdense, en el siglo II a.C., estamos hablando, todavía le falta para que nazca nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí pidieron esa Biblia, o pidieron las escrituras del Antiguo Testamento, el gobernador de Egipto en aquel entonces. El gobernador de Egipto, acuérdense que en ese entonces Alejandría, en Egipto, tenía la biblioteca más grande del mundo. Y él quería la literatura de todos lados, y entre ellas la literatura judía. Y por eso mandaron traducir del hebreo al griego todo el Antiguo Testamento. Y las palabras, muchas palabras que ahorita usamos, hermanos, los creyentes, vienen de allá, desde allá. Por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia no nace en el Nuevo Testamento, nace de la traducción, de esa traducción que se hizo. Cada vez que encontraban la palabra para asamblea o para congregación en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Israel, lo tradujeron allí como iglesia, y de ahí la trasladaron al Nuevo Testamento. Con ese contexto es que la usa nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16. La palabra bautismo, la palabra apóstol, todas esas palabras que son muy comunes a nosotros ahorita, tienen su origen en esa versión. Por eso es bien importante a veces, para los que están estudiando la Biblia, ir a esa versión y ver cómo entendían esas palabras, porque a veces no las entendían como a veces nosotros ahora las entendemos. ¿Okay? Y una de las cosas que les pasó fue pelear. Fíjense, no quería hablarles mucho de esto, pero creo que es necesario. Fue pelearse con eso. ¿Cómo traducimos la palabra pacto? Hay muchas palabras en la Biblia que uno se arranca los cabellos, porque ya me faltan muchos. Cuando dice, ¿cómo voy a traducir este término acá? ¿Cómo lo voy a trasladar? Y una de ellas fue la palabra pacto. Porque en griego, fíjense cómo suena. La palabra pacto en griego suena así, sinteke. Suena bien chistoso, ¿no? Suena como a juego, ¿no? O algo así. Sinteke.
Esa es la palabra correcta para traducir pacto. El único problema que tiene esa palabra es que hace a las personas que contraen el pacto, las pone en el mismo plano, las pone en el plano de iguales. Y cuando hablamos de Dios y nosotros, a ver, no cabe, no puede ser. Entonces, no. Y esa no la vamos a encontrar cuando dice nuestro Señor Jesucristo aquí, esta es mi sangre del nuevo pacto. No va a poner la palabra, no va a ponerse la palabra sinteque. No se va a poner esa. Se va a poner una que suena, nada más es el principio de la palabra. Sí, no, sí. Sí significa con, ¿ok? Y le puso la palabra día o diateque. Diateque no es pacto, es testamento. ¿Qué hace un testamentario? De hecho, hasta de eso, a eso se mete mucho la carta a los hebreos, ¿no? Cuando habla de quién es el testador. ¿Sí se fijan? En el testamento, ¿quién tiene el papel primario? El que hace el testamento, ¿no? No están en un plano de iguales. En ese caso, el que hace el testamento, pues es el que dispone su voluntad. Por eso es que de ahí se puso mejor Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que no quedara la cuestión de la idea de que era un pacto entre iguales. ¿Okay? Cuando hablamos del pacto matrimonial, pues ahí es otra cosa. Ahí sí es sinteque, ahí no es diateque. Bueno, aunque luego pero sí captamos. Entonces, esta es la idea. El nuevo pacto es una nueva relación. No se nos olvide que Dios está acá, nosotros no estamos allí, ¿verdad? Siempre va a ser algo que Dios hace por gracia hacia nosotros, pero establece una nueva relación entre Dios y la humanidad, o aquellos con los que se relacionan. ¿Ok? El nuevo pacto. Y también es muy interesante, fíjense que el nuevo pacto no agarra como que dice, está todo el antiguo pacto, no sirve de nada. No es así. Eso también es interesante. Y todos siempre son palabras que a veces a nosotros no, como repito, nada más las leemos, pero pues no vemos cómo las trasladamos. ¿Ok? Nosotros usamos la palabra neos hoy. Por ejemplo, ¿dónde usamos? Hay un carro que se llama neón, ¿no? ¿Qué otra cosa se usa con neón? Neolonés. Bueno, Nuevo León, pues sí, neolonés. Neonato, ¿qué es un qué? Un bebé recién nacido. Un nuevo. En la palabra neófito, que está en la versión Reina Valera, fitos es planta, o sea, literalmente una nueva plantita, un recién convertido. ¿Ok? Entonces usamos esa palabra neo. Entonces pensaríamos, bueno, pues cuando llegamos al nuevo pacto debe de ser una combinación de neos, y como ya les dije que sinteque no debe de ser neos y diateque, pero de repente van ustedes y encuentran que no hay neos tampoco. Encuentran otra palabra para nuevo. Pero ¿cómo le hacemos en español que nada más decimos nuevo de una sola manera? Y estamos familiarizados con algunas griegas, como esas que acabamos de mencionar, pero no las otras, la otra. Kainos, ¿cuándo lo hemos usado? ¿En qué? También así se dice nuevos. Nuevo, kainos. Pero nuevo no es en el sentido de nuevo de otra cosa, sino nuevo de algo mejorado, de mejor calidad. No es lo mismo, pero más barato.
sino al contrario. Lo mismo, pero mejorar. Ese es el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto no implica que se quitó lo que Dios hizo ya en el Antiguo Testamento. Lo que implica es que lo mejoró. ¿Cómo lo mejoró? Bueno, eso nos lo relata Jeremías capítulo 31, por ejemplo, y nos lo recuerda Hebreos capítulo 8. Precisamente cita todo el pasaje de Jeremías para decirnos cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, en qué sentido es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Y está relacionado, hermanos, con lo que este día recordamos. A ver, pasen a Hebreos 8, que está en el Nuevo Testamento. Ese no lo teníamos ahí anotado, pero véanlo para que vean qué cosas dice. Es una cita nada más de, ya mencionamos, Jeremías capítulo 31. Hebreos 8. ¿Ya lo tienen? Vean, desde el verso 6 dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se dice ahí? ¿Pero cómo se escribe? ¿En griego? No, el kainos es nuevo, ¿no? Ahí todavía no llegamos a nada nuevo. Diateque, muy bien. Sin teque, no, acuérdense que ese es nada más de los esposos, sí, véanse así. ¿Ok? Así. Nunca así. Aunque a veces nos quieran ver, no se vale, ni de ella ni de él. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. El mediador de un mejor pacto es mejor. ¿En qué sentido? Establecido sobre mejores promesas. Dice: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice, aquí viene la cita de Jeremías: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un, ahora sí, ¿cuál era aquí? Kainos diateque, miren, ya saben griego, ya. Fíjense esto es bien importante, porque no se nos olvide que no está diciendo Jeremías todo lo del pasado no sirve de nada. No, algo va a pasar bueno con eso que había, algo va a ser. ¿Qué cosa? Dice: con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, aquí está lo que empieza a hacer. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones, y esta es la rúbrica de todo pacto: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la relación entre Dios y aquella persona con la que él se relaciona. Vean el verso 11: ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Eso recordamos en la cena del Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjense todo lo que implica de nuevo sobre esto. Qué diferente es que te digan: aquí está la ley y tú cúmplela, y cumpliéndola vas a vivir. ¿Cuál es mi tendencia? Muy bien. Me mete en problemas la ley. De hecho, Pablo dice que la ley hace al pecado sumamente pecaminoso. Y entonces, cuando dice aquí, ya, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tomar mi ley, la Torah, otra vez esa palabra griega, hebrea, esa misma, voy a tomar esa ley, se la voy a poner en su mente, se la voy a escribir en su corazón.
va a ser la acción de quién? De Dios. No va a ser solamente el que yo me las aprenda y las recite y me las aprenda como las tablas de multiplicar. Es un actuar de Dios en el interior humano. Eso no lo tenía el antiguo pacto. ¿Okay? Es lo que va a hablar también Ezequiel capítulo 36, donde dice: voy a quitarles el corazón de piedra y se los voy a hacer de carne, voy a poner mis estatutos en ustedes y voy a hacer que anden en ellos. ¿De quién es la obra? De Dios. Entonces, a veces, hermanos, yo creo que no captamos toda esa inmensa bondad de la gracia de Dios en lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Vamos a tener que dejar esto de lado y lo guardamos para la próxima Semana Santa. Pero fíjense, es bien importante eso, porque es así como el Señor nos ha hecho conocer de Él. Ahora, cuando trata con nosotros, generalmente hablamos en el orden de salvación, como que viene y nos regenera de una manera que ni lo entendemos. No sé si recuerden cada uno de ustedes cómo es que el Señor trató con usted, pero es incomprensible, no es algo que yo pueda definir. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Andaba por allá y de repente ya me trae acá, no sé qué pasó. Y cuando Dios empieza a actuar en la vida de una persona, es impresionante también, y pasa de múltiples maneras, pero uno no sabe qué pasó. Y puede uno tener ideas totalmente locas y completamente discordantes con el mensaje del Evangelio, y de repente, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? A mí me daba coraje que me hablaran de la Biblia, me daba coraje, pero coraje así de ese, ¿cómo les diré? De ese que se siente con ganas. No sé qué pasó. De repente no sé qué pasó. Hace tiempo escuchábamos a una hermana y me sorprendió mucho cuando nos estaba platicando de que pues llegaba el día domingo y tenía que ir a la congregación, a la reunión, al culto, y no quería. Y de repente su hija la veía llorando. Lloraba ahí, preparando, sí, imagínense ustedes, bañándose ahí, después arreglándose y llore ahí. ¿Qué te pasa?, le decía a ella. ¿Qué tienes? Si es que no ir al culto. ¿Por qué lloras? Es que no quiero ir. Pues no vayas, es que no puedo, dice. ¿Qué le pasaba? Bien extraño. No era que le iba a pasar nada si no fuera. ¿Quién era el que estaba tratando allí? ¿Sí se fijan lo que significa eso que está prometiendo el Señor aquí? Es algo fabuloso, es algo grandioso. Por eso es que también una vez que nos tiene con Él, hermanos, a veces andamos agarrando locuras y siempre nos trae. Siempre nos trae. Tenemos que darle muchas gracias al Señor por eso. Para que no nos quede la hoja nada más así de adorno. Vamos a ver así someramente el mensaje del Señor que recordamos en la Santa Cena. Porque al dejarnos Él esto, por cierto, estamos estrenando hoy. ¿Les tocó estrenar? Está muy bonito. No sé quién los cogió. Siempre nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, de su ministerio,
Ustedes lo saben cuando leen los evangelios, que usaba parábolas, usaba ilustraciones y daba a través de ellos mensajes de verdad poderosos, que son inolvidables, que son eficaces, que son inspiradores y que han marcado mucho. ¿Cuánta gente no cita las escrituras sin siquiera haberlas leído? ¿Se han fijado? ¿Cuántas veces han escuchado de alguien que dice, el hijo pródigo, ya llegó el hijo pródigo, y nunca ha leído la historia del hijo pródigo, pero dice eso? O lo que traen los políticos siempre, a Dios lo que es de Dios, a César lo que, precisamente en esta semana, y a César lo que es del César. Siempre andan diciendo eso, ¿no? Nunca han leído la Biblia, pero eso lo dicen. No, pues yo me lavo las manos, dicen, ¿no? ¿Quién dijo eso? Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su... Otra de las frases. ¿Cuántas frases se encuentran así? Todo el mundo, repito, ni siquiera leyeron nunca la Biblia, pero las dicen. Lo malo es cuando las sacan de contexto también, ¿no? Hasta eso de el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿no? Para justificar todas las tonterías. Pero se citan la Biblia, se citan, y son enseñanzas, son palabras que dejó nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya están. Entonces, porque lo hacía así, porque ilustraba de esa manera las cosas, y obviamente la Santa Cena, cuando la instituye, hermanos, pues no fue la excepción. Él quería dejar una impresión muy clara en nosotros. ¿De qué nos habla el mensaje del Señor en esta institución? Bueno, lo primero que vamos a notar allí nos habla sobre la fe, que la define la carta a los Hebreos como la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, que es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y nada más observen, versículo 26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Fíjense todas esas palabras que está diciendo Jesús. Piensen que ustedes las están escuchando así por primera vez y la impresión que podría dejar en uno. Dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo me puedo imaginar a los discípulos con los ojos cuadrados. Yo no creo sinceramente que estuvieran entendiendo tantito de lo que están diciéndoles aquí. De hecho era como para que quedaran perplejos. Pero si ustedes observan esto, hermanos, requiere de la fe de una manera impresionante. No sé si recuerden también que alguna vez nuestro Señor Jesús habló en estos términos y escandalizó a medio mundo. De hecho, provocó la desbandada. ¿Sí se acuerdan? Juan capítulo 5 y 6. Miles de gente lo están siguiendo y empieza a hablar en estos términos. Y empiezan a pensar que él estaba loco. Y lo abandonaron. Mejor se fueron los miles, y estoy hablando de miles, porque acuérdense que acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, y entonces todo el montonzote de gente que había estado allá, córrele, va donde estaba Jesús, y va para allá. Y entonces Jesús les dice, de hecho se los lanzó directa, ustedes nada más me siguen porque quieren otra vez la cena gratis. Y empieza a decirles, pero ustedes deberían de buscar el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Empieza a hablar en estos términos. Y entonces ellos empiezan se empieza a alborotar la gente. A lo mejor se va. Acuérdense que después hasta Jesús les dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y es donde Pedro dice algo que cantamos. Por ahí hay un canto que dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No me acuerdo cómo se llama ese canto. Y ya tiene un montón que no lo cantamos, por cierto. Pero a lo mejor aquí sí. No me acuerdo bien. Ahorita te pasamos a que lo cantes. Entonces,
Observen eso, hermanos. Llega estos mismos términos requieren una fe. Y obvio que también entendemos que esa fe, ahora nosotros lo entendemos porque la Biblia nos lo aclara, la fe que ponemos en estas palabras y que por qué creemos esto que dice Jesús. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2? Por la fe son salvos, ¿verdad? Y esto no, o sea, esa fe y la salvación no son de nosotros. ¿Quién nos puso la fe? Él. Por eso dice, nadie se puede gloriar, nadie se puede jactar de nada. Todo lo que nos da y cómo lo recibimos, todo nos es dado. ¿Por qué creemos esto? Pues porque el Señor ha tratado con nosotros y por eso creemos lo que Él nos dice aquí. Exactamente estas palabras que escandalizaron a tanta gente, a miles de gentes en ese pasaje de Juan que les comento, hermanos, pues nosotros lo creemos. Entonces somos un pueblo de fe. Estamos unidos por el nuevo nacimiento, todos los creyentes, porque hemos experimentado ese nuevo nacimiento a través de poner la fe en lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Así es que no somos salvos al recibir la cena del Señor, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si no recibimos la cena del Señor, ¿por qué? Porque somos salvos. No somos salvos al recibir la cena del Señor. Recibimos la cena del Señor por ser salvos. Porque en realidad lo que Él nos dice. Pero vamos a avanzar. Habla sobre la fe, habla sobre el compañerismo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Beban de ella, vean el verso 27. Tomando una copa, viendo a los. Aquí llama mucho la atención, fíjense en esta versión como no dice tomando la copa, sino tomando una copa. Tomando una copa. ¿Qué nos indica esto? Aquí está muy bien la forma en que lo traducen aquí. ¿Qué nos indica que tomó una copa? Suéltalo. Que había más. Si ustedes observan, ¿se acuerdan que es la celebración que tienen? Es la de la Pascua. Acuérdense que en la Pascua judía, pues el cordero asado era lo que se comía. Ahorita ya no hay cordero asado, nada más hay barbacoa el domingo de resurrección, pero no cordero asado el día de la Santa Comunión. Porque ya no hay cordero. ¿Por qué ya no hay cordero? Ya no hay necesidad. Por eso Él no tomó el cordero, nada más tomó lo que fue la copa. Pero había más de una copa, eso es cierto. Fíjense que en la celebración de la Pascua se ponían 4 copas. Son 4 copas. No los voy a poner a sufrir ya algunos estudiantes. En la ceremonia del judía les llaman a las copas algo así, arbacosot. ¿Saben qué significa eso? 4 copas. Arbacosot es lo que significa. Arba es 4, cos es copas y el ot es a ver los hebreos. El ot es la terminación ot es plural. Miren, no tengo de estudiantes el que me contesta. Arba 4, cos copa, ot plural, arbacosot 4 copas.
Suena como a canción mexicana, ¿verdad? Pero no es así. Ponían 4 copas. ¿Cómo empezaba la ceremonia? Con la copa de santificación. Así empezaba la ceremonia del... Por eso aquí dice que tomó, en el verso 27, una copa. Fíjense, había la copa, la primera se le llamaba la de la santificación. La segunda era la copa de la acción de gracias, la segunda copa. La tercera copa era la copa de la redención. ¿Cuál creen que levantó Jesús cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Santificación es con la que inicia la ceremonia. Después está la copa de acción de gracias. Después está el de la redención. Y después la última, la de la bendición, o la del ¿cómo se llama? Alabanza. Esa es la última, la cuarta. Cuando llegan a la cuarta, es en el verso 29. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y se recitaba todo, una sección de los salmos, se cantaba. Por eso dice ahí: después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. Bueno, todo esto, hermanos, todo esto que está aquí, fíjense para quién es. Beban, verso 27, ¿quién es? Al final del verso 27, todos de ella. Entonces es un mensaje de compañerismo. ¿En qué sentido tiene que ver con nosotros? Bueno, todos los creyentes, la cena del Señor nos recuerda a todos que congrega a puro indigente. Suena a feo, ¿verdad? Ni nos vemos así. Puro indigente en el sentido espiritual, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No uno, no dos, nadie. Ni ustedes ni yo, nadie tenemos nada. Estamos en el mismo plano delante de Dios, como indigentes. Cuando decimos indigentes es que no tenemos nada, y por la gracia de Él hemos recibido todo. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre, o antes, bienaventurados los pobres. ¿Saben ustedes esa palabra pobres debería ser indigentes? Bienaventurados los indigentes, porque podemos decir: puede haber pobres que no sean indigentes, ¿no? Que tienen lo necesario para irla pasando. No, la palabra que usa ahí la Biblia es un indigente, alguien que no tiene nada. Bienaventurados los pobres. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres, porque serán saciados a los que tienen hambre. No me vayan a recitar las bienaventuranzas como Chapulín Colorado, ¿no? Mateo 5, pero rápido. Están cerca. Pero ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Los que no tienen, pero obviamente lo que no tiene nada que hacer, pero lo que lo reconocen. Lo reconocen. Porque cuando dice, en Lucas no va a usar la palabra pobre, es al revés, dice: pero hay de vosotros ricos. ¿Qué sería el rico en este caso? Orgulloso. Yo no tengo necesidad de nada. Y cualquiera que ahorita les dice: yo soy bien bueno, no, yo no le hago mal a nadie, no necesito salvarme de qué. Eso es que rico.
cree, viene engañado, yo hago buenas obras. ¿Cuántas cosas no escuchamos? Entonces, hermanos, en este caso nos pone en el mismo plano. Cuando el Señor Jesús dice toman, todos beban, todos de ella, nos deja a todos en el mismo plano igualito. Nada, no hay lugar para el orgullo, la arrogancia, el egoísmo. No hay lugar aquí para peces gordos en la iglesia. Todos estamos igual. No hay para héroes, sí hay uno, solamente hay un héroe. ¿Quién es? El Señor Jesús. Nada más. Entonces, qué bueno que nos veamos así, porque eso genera pues la mayor comunión que puede existir en un grupo. La otra cosa, vamos a explicarlos algunos de los pasajes que quedan ahí, después veanlos ustedes, por favor. Habla sobre el perdón. Definitivamente dice el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Yo les comento que ellos, yo creo que cuando estaban oyendo esto todavía no entendían nada, no podían, pues no había pasado nada de lo que unas horas después iban a empezar a experimentar, la forma espantosa en la que nuestro Señor Jesucristo iba a morir y todo eso. Incluso eso les costó trabajo entenderlo, como ustedes ya saben, pero ahora sabemos por las Escrituras que todo eso sucedió para que fueran perdonados nuestros pecados. Es lo que hablamos de recordar, si Dios permite, el día de mañana a las 3 de la tarde. Entonces, esa copa de la cual habla el Señor Jesús aquí es su sangre derramada precisamente para perdonar nuestros pecados. Así es que cuando tomemos hoy el pan y la copa, hay que recordar lo que significa, y hay que recordar que nos muestra, hermanos, cómo la muerte de Cristo era necesaria. Cada vez que participemos de la mesa del Señor, debemos tener bien presente que era necesario que Él muriera para que nuestro pecado pudiese ser perdonado. De otra manera, hubiésemos estado perdidos. Así es que debe ser un momento en ese sentido pues muy especial para nosotros, dado que su vida fue dada para que nuestros pecados fueran perdonados. Su sangre fue derramada para que nosotros pudiésemos ser salvos. Así es que la cena del Señor también nos recuerda que somos un pueblo perdonado. Somos un pueblo perdonado. Nuestros muchos pecados. El otro día hay un hermano que a lo mejor conocen ustedes, seguramente lo conocen, que siempre trae una mochila así, que anda reventando de tanta cosa que le ponen. Ahorita tenemos la misma marca, pero cuando ven, la comparan lo que yo llevo a lo que él lleva, está pero así, y luego la quieren cargar y parece que lleva piedras. Y le digo, ¿de veras que tú cargas aquí hasta tus pecados? Me dice, no cabrían. Y es cierto. Es cierto no solamente para él, es cierto para todos. Pero esos muchos pecados, por la gracia de Dios, han sido lavados en esa sangre de Cristo, y es lo que recordamos cuando estamos participando de la cruz. Ese es el precio. Así es que qué bendecidos somos, hermanos, en haber sido perdonados. Entonces, habla sobre el perdón, y finalmente, vamos a poner la atención a eso último, habla sobre el futuro. Vean el verso 29, el último que estábamos leyendo, al menos de nuestra lectura, dice: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Observen, esa es una promesa, la promesa de otra cena. Ahí sí vean el pasaje que tienen ahí en sus notas. ¿Alguno de ustedes lo lea, por favor? El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo:
aquel día cuando lo beban nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Un día venidero, un día de triunfo, un día de victoria es el que espera la iglesia, y todos los cristianos pues esperamos este momento, hermanos, cuando estemos en nuestra casa ya final. Así es que esto tiene que recordarnos también de alguna manera algo que nos dice el apóstol Pedro, que en este mundo somos, ¿se acuerdan de la primera carta de Pedro? Somos en este mundo extranjeros, peregrinos. Ay, pero luego cómo nos gusta, hermanos. Está bien bueno a veces este mundo. ¿Cómo no? No significa que se la pasen sufriendo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Creo que necesitamos siempre buscar un buen equilibrio. La vida es buena. Nos gusta vivir, ¿cómo no? ¿Cómo no está bien sabroso dormir? Comer. Volver a dormir. Pero con todo y todo, hermanos, de hecho la Biblia nos dice eso. Recuerden ustedes cuando dice Pablo que en Filipenses capítulo 1, donde dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no dice que la vida es mala, no dice que la desprecie o algo por el estilo. Es buena. Nada más que dice que la vida con el Señor es mejor. O sea, pasamos de lo bueno a lo mejor. No de lo malo a lo bueno. De lo bueno a lo mejor. Es bueno, aunque aquí nos pasa, así como tenemos de alegrías, también nos pueden acompañar las tristezas. Así como tenemos momentos felices, también nos tocan algunos bastante desagradables. Pero sigue siendo buena, ¿cómo no? Con todo y todo. Con todo y que a veces uno les duela la rima. Bueno, muchachos, acá todavía no. Con todo y todo. Y todavía, pues por eso es que hasta nos animamos, ¿no? Que si ya nos está doliendo algo, ¿qué hacemos? Nos sobamos. Si no nos queda de otra, nos sobamos, pero si nos queda de otra, nos vamos al médico, ¿no? Para que nos diga ahí algo y nos alivie un poco esa situación. Pero aún así, es agradable vivir, es bueno, pero y Dios la creó, así es que es bueno, pero no es lo mejor. Estar con Cristo, lo que dice Pablo, es muchísimo mejor. Quiero estar con ustedes, les dice a los filipenses. Tengo mucha tarea que hacer con ustedes, pero estar con Él es muchísimo mejor. Pero dice, por eso dice Pablo, yo estoy en una tensión, no sé qué hacer, yo quisiera ya estar con Cristo, pero veo que todavía tengo mucha chamba aquí. Entonces no sé qué hacer. Y entonces dice finalmente, pero yo estoy seguro que el Señor todavía me va a dejar con ustedes. Acuérdense que cuando escribe la carta a los filipenses, él está encarcelado y una posibilidad es que le cortaran la cárcel. La segunda vez que lo encarcelan sí se la cortaron, pero en esa no. Ahí todavía lo dejaron salir, efectivamente, como había dicho. Pero cuando se la cortaron, ¿qué? Fue muchísimo mejor, o fue ganarse, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor nos recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos en este mundo. Debemos recordar que algún día vamos a estar en casa, pero también, hermanos, no se nos olvide, y hay que recordarlo también, que puede ser que
la llegada a casa sea antes, que venga el Señor y establezca su reino final, ¿verdad? Podemos estar, como dice Pablo, ausentes ya en el cuerpo, pero presentes en el Señor. O sea, que de repente nos llamen. Bueno, si eso pasa, debemos recordar cuando estamos participando en la cena del Señor que simplemente vamos a casa y vamos a esperar con los que están allá, porque eso es lo mismo, los hermanos que nos han precedido en la fe están esperando ese día de esa misma cena que está prometiendo Jesús aquí. Eso es por lo que ellos claman también allá en el cielo. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a empezar, hermanos, vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Todos los que aquí han puesto su fe en Cristo están invitados a participar de la mesa. Y pues al hacerlo recordemos esto, ¿verdad? Estas implicaciones que tiene este tiempo tan especial y por qué lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que tenemos que recordar al participar de ello. Así es que les invito a que se pongan de pie para que oremos al Señor. Inclinen su rostro y les invito que ahí en sus corazones se dirijan al Señor, pongan sus vidas delante del trono de su gracia. Si hay que dejar allí algo, pues es el momento en el que pueden hacerlo, hermanos. Y iniciamos nuestro culto en un tiempo de confesión, pero este también puede ser un tiempo en el que usted, aunque cada uno de ustedes pueda pues acercarse al Señor y pedirle perdón por cualquier cosa que pueda estorbar el acercarse a su mesa. Ore cada uno al Señor. También dele gracias en su corazón porque este tiempo es una renovación del pacto. Este es un momento en el que al participar renovamos nuestro pacto que Él hizo con nosotros, a través del que Él se declaró nuestro Dios y nosotros fuimos declarados su pueblo. Dele gracias porque tuvo misericordia de usted. Estando muerto en pecado, le dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Es tiempo de agradecerle, hermanos. Porque ese perdón tuvo lugar solamente por la sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesús, representada en esta copa. Dele gracias. Oremos para la prosperación de estos elementos. Señor, te agradecemos que nos das la bendición de participar de este tiempo.
por invitarnos a tu mesa este día en el que recordamos, Señor, lo que aquel día con tus discípulos estableciste, para que nosotros también lo recordáramos hoy, para que nunca perdiéramos el hambre de ti, Señor, el hambre de saber que tenemos tu perdón y tu misericordia, el hambre de sabernos rescatado, sobre todo, Señor, el mundo que amenaza y que arrastra y que puede llevar a hacernos pensar que estamos tan lejos de ti. Gracias por recordarnos una vez más que no se debe a nosotros. Todo lo que somos como tus hijos fue logrado por nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra, Señor. Te suplicamos en sus méritos que ahora, Señor, apartes estos elementos que habrán de utilizarse, este pan, Señor, y esta copa, que los apartes de su uso común y los uses sacramentalmente entre todos tus hijos que estamos aquí presentes y que vayamos a participar. Permite, Señor, que nos podamos nutrir de nuestro Salvador, que espiritualmente nos alimentemos de Él, Señor, y que podamos, bendito Padre Santo, con ello tener la fuerza también para aspirar, como dice tu palabra, a una limpia conciencia. Bendice a todos los que habrán de participar, Señor. Bendice este momento entre nosotros, tus hijos. Te lo rogamos, dejando este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Hermanos, y todos los que vayan a participar, les invito a que se queden de pie. Vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor, como fue revelada al apóstol Pablo acerca de este momento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió delante de sus discípulos y les dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cada vez que participemos de la mesa, recordemos eso, hermanos, el cuerpo maltratado de nuestro Salvador, para que nosotros pudiésemos recibir salvación.
¿Nadie se quedó sin el elemento, hermanos? Dijo nuestro Señor Jesucristo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que coman de él, hagan en memoria mía. Comamos, hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo también tomó la copa y entonces les dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que beban de ella, hagan en memoria de mí. Representa, ya saben, hermanos, la sangre que de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. Tengamos eso en mente, por favor, cuando estemos participando. Apenas alcanzaron, hermanos. Me toca la grande. Aunque no crean. Dijo nuestro Señor Jesús: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Todas las veces que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Bebamos, hermanos. No me lo tengo que acabar. Vamos a orar un ratito, por favor. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque en tu infinito amor decidiste, Padre, enviar a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Nos viste, Padre, indigentes, sin nada que ofrecerte, Padre, y aún así tu misericordia, Señor, nos alcanzó. Gracias te damos, Padre, por ese sacrificio tan maravilloso que realizaste de tu Hijo. Y gracias, Padre, porque a través de este mismo es que podemos formar parte de tu familia, podemos estar, Señor, cerca de ti y podemos disfrutar, Padre, de cada una de las bendiciones que tú tienes para todos aquellos que somos tus hijos. Gracias, Padre, por permitirnos recordar este sacrificio. Y permítenos, Padre, ser de testimonio para el lugar al cual nos has llamado. Que la gente, Señor, al vernos, vea a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Padre. Que reflejemos ese amor. Todo esto, Padre, en tus manos lo dejamos y te suplicamos que te quedes con nosotros en lo que resta de estos días, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuya fue
cena, y como lo hemos cantado, a Él es toda la gloria y toda la honra. Hermanos, el Señor nos llama también a que le entreguemos a Él nuestras ofrendas de lo que es de Él, suyo, y veamos lo que nos dice este versículo. Y con este canto pasemos a ofrendar. Señor, te agradecemos porque en este día, Señor, recordamos acerca de